Un momento en que dudas del que está dudando. ¿Quién está dudando? ¿Yo, mi ego o mi espíritu? Que uno no está en contacto con uno mismo por miedo a sonar y sentirse débil. Y la depresión y a todos los sufrimientos está dentro de nosotros. Nuestro espíritu lo sabe, pero nuestro ego lo bloquea. El dolor y el sufrimiento están muy mal definidos hoy en día. Nosotros estamos entrenados a correrle al dolor, a huirle al dolor, a verlo como algo negativo. Y lo mismo sucede con la depresión. La visión es el sentido que más toma energía, que más requiere uso energético y físico. Y cuando la energía no se está usando ahí, está disponible para ir a los otros. El dolor es un catalizador para destruir la ignorancia, para destruir la falsedad y para destruir la falta de entendimiento y la falta de uso consciente de la... Y hoy tenemos a Daniel aquí, él nos acompaña con su historia, sabiduría ancestral, valentía de vivir con todos los retos de ser espiritual en este mundo ahorita. Daniel tiene una experiencia bien buena en la parte del chamanismo, ya sea familiar, ¿verdad, Daniel? Hoy Daniel nos abre la puerta de su entendimiento y aquí podemos transformar un poco esas heridas a través del conocimiento y a través de la experiencia de Daniel. De ese dolor que básicamente viene siendo mucho más aprendizaje y crecimiento a través de la experiencia. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por el té, gracias por el ambiente hermoso y positivo que has creado y la labor. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Un poco sobre mí, me he basado mi experiencia en distintas prácticas y corrientes espirituales y filosóficas, como el yoga, el budismo, el chamanismo, la metafísica y el estilo de vida ascético. Comenzó todo desde niño, de un proceso en el cual mi padre y mi abuela me iniciaron en este camino, me mostraron otra parte de la vida, otro aspecto de la verdad y, como quien dice, espiritualidad alternativa, y a partir de ahí comenzó todo, alrededor de los 7 años, 7, 8 años. ¿Cuándo comenzaste a ver que esto era una batalla espiritual o cuál fue el salto que tuviste cuando decidiste ver un poco más la verdad? ¿Qué te cambió? Sí, básicamente fue alrededor de los 13, 14 años en la escuela, cuando vi muchas injusticias en la escuela y también que estaba ya desarrollando mi personalidad, mi mente ya era más una persona más real, más humana, y fue cuando comencé a investigar distintos libros y distintas prácticas. ¿Esos cambios vienen con crisis? Algún tipo de sufrimiento, ¿no? Como sintiendo como injusticia, algo así, ¿no? Sí, fue viendo que la vida era dolorosa y sufrimiento, y no desde un punto de vista pesimista, no desde una perspectiva pesimista, sino de afrontar cómo son las cosas, de afrontar qué es lo que está pasando. Y todo el tiempo eso crea como un vacío, ese vacío que uno quiere llenar de algo desconocido para nosotros, no desconocido, pero que no accedemos todavía a esa información. Tú que has pasado ese proceso de comenzar a buscarlo, ¿cómo fue el momento de ignorancia? Al darme cuenta que yo formaba parte de eso también, de mi vida había muchas incoherencias, muchos sinsentidos, y bueno, eso fue lo que comenzó el proceso, a darme cuenta que yo estaba en eso, que yo también tenía momentos de inestabilidad psicológica y inestabilidad emocional, básicamente no sostener una coherencia en tu forma de ser, una coherencia en tu vida, obra, acción y pensamiento en uno, sino que era muy disperso, la mente iba por un lado, el cuerpo por otro, la emoción por otro lado, y yo dije, no puedo formar parte de esto. Entiendo, entiendo. ¿Y cómo te sentiste cuando tu abuela y tu papá te acercaron al mundo chamánico? Eso fue como regresar a casa, porque la primera acción, lo primero que sucedió fue mi abuela, que aún sigue viva, me regaló una torre de cristal transparente. Ese fue mi primer juguete regalado por mi abuela. Y ella me contó luego que mi juego favorito era salir de la casa, ir hacia la naturaleza, acostarme en el césped, en la grama, colocarme el cristal en la frente y quedarme ahí acostado con los ojos cerrados durante horas.
Entonces eso comenzó a activar y despertar recuerdos y muchos entendimientos. Me ayudó a alinearme con ese proceso del chamanismo, que básicamente es una forma más natural, más rudimentaria, más, entre comillas, arcaica de entender la existencia, de entender la tierra, de entender a la persona, la mente. Y wow, mucha emoción y felicidad. Comencé a entrar en coherencia con la vida. Empecé a entrar a reconocer que hay cosas con sentido, cosas sin sentido y bueno. ¿Cuál fue el proceso espiritual y cómo fue el sacrificio que tuviste que hacer para poder vivir en ese mundo? Un niño de 13 años y ya accediendo a este tipo de información. Fue un poco fuerte y un poco sufrido. Comencé a aislarme desde la escuela hasta la casa donde vivía. En la escuela no tenía amigos, no hablaba con nadie. Era siempre Es que no yo lo por puedo mi cuenta. imaginar. Fue difícil para mis padres porque yo tenía llaves de mi casa desde niño, desde temprana edad. Yo siempre me iba hacia cerca de mi casa, a como unos 15 20 minutos había muchas montañas. Estaba cerca de un lugar muy natural donde no estaba poblado, eran montañas y caminos naturales. Y yo me perdía desde la mañana hasta la noche, muy seguido, durante horas. Y Y era para eso, era para para eso. estar en la naturaleza. Era para reconectar, para despertar los recuerdos, para enfocar el pensamiento, porque el pensamiento es muy caótico, el pensamiento es muy alterado, y también para no tener influencias que yo podía observar que no estaban dispuestas a ver la verdad, a observar la verdad, o manejar la verdad, compartir y conversar sobre temas profundos y pesados. Y desde muy niño estaba en esos procesos. Me tocó ser un poco como el, el guía y el profesor de mis padres. No, Y sí. eso le costaba mucho aceptarlo, porque sabían que era un proceso correcto y era un proceso útil, pero el ego. El ego. Básicamente el ego, que eso es lo que te iba a decir. Cuando uno entiende espiritualidad, entiende la jerarquía. Entiende que, que siempre todos estamos puestos para jugar un papel aquí. Y uno debería jugar el papel de ese personaje que tiene todo a su debido tiempo. O sea, primero uno es hijo, después uno es nieto y todo aquello, ¿no? Y la jerarquía es un papel importante. ¿Cómo pudiste balancearte en ser el papá de tu mamá o el papá de tu papá? ¿Te diste cuenta que, o sea, ahora cómo es esa relación entre ustedes ahorita? En su momento fue difícil por el tema de la jerarquía, Ujú. porque al principio no entendían que no era que, o sea, ellos pensaban que yo quería sobreponerme ante ellos, que yo quería indicarles cómo vivir su vida y yo simplemente estaba actuando como un espejo Mm, frente a ellos. Y claro, eso fue muy difícil. un espejo de personalidad, Un ¿no? espejo de personalidad, de obra y acción, Ujú. porque yo también veía que sufrían, veía mucha ignorancia. Y todo hijo ama a sus padres, o es el deber ser de cierta manera que uno sienta naturalmente esa atracción y ese magnetismo. Y eso fue lo que me llevó hacia hacer eso. Hoy en día, esa parte de la relación está mucho más sana. Ujú. Ya hoy en día casi que sacan un cuadernito cuando Ujú. estamos hablando, para tomar notas, escuchan, están en paz con ese propósito, Claro. con ese desenvolvimiento. Que queda un choque de información ahí, porque realmente chocan todos los egos. Es mucha información Es mucha catastrófica. información. Sí, sí, sí. Ese es un proceso que viviste y que aprendiste de ello. Tolerancia, compasión, pero más importante la importancia de la comunicación, que es el aspecto más importante de la sabiduría, es cómo se transmite. ¿Cómo se Si no transmite? se transmite de la forma correcta, puede ser balbuceo, puede ser simplemente ruido. Y tú le puedes estar indicando a una persona que se está quemando el pie, pero como no se utiliza el método correcto, el verbo correcto, la persona se puede destruir y quemar el pie y no se va a dar cuenta y no va a sacar el pie del fuego. Hay gente que te sintoniza bien o tú sintonizas a personas bien y de repente consiguen un lenguaje que para ellos dos son un canal, pero para otras personas no. O sea, ¿cómo hacen los maestros para hablar con todos? Siempre va a salir uno herido. ¿Qué opinas de eso? 100% preciso, 100% preciso. La luz es como el agua, le cae bien a todos, pero no todos tienen la sensibilidad y la resistencia óptica necesaria, fortalecida para recibirla sin dañarse. Entonces es compasión traducir
la sabiduría al nivel de la persona, de una manera práctica, sin perder la esencia de la sabiduría, porque es un juego es un escenario muy frágil. Te puedes perder en la forma, de que ya por esa compasión que uno siente por las personas, a veces filtras un poco y reduces la cantidad de sabiduría que se transmite, el conocimiento que se transmite, y bueno, se pierde. Tiene varias caras la compasión. ¿Cómo ves tú la soledad? Como una herramienta excelente siempre y cuando se entienda, o aislamiento. Hay veces la diferencia recae en que sentirse solo o decidir estar solo son dos películas diferentes. Y si uno logra no sentirse solo, Eso es más mental, ¿verdad? El sentirse solo. el sentirse solo es una carencia emocional. Ujú. Es una falta de entendimiento de cuál es la verdad de las cosas. Te tienes a ti mismo, tienes a Dios, tienes a la existencia, nunca estás solo. Y por más fuerte que la vida sea y por más traumas y dolores y experiencias que pasen, ellas son tus maestros, son tus amigos. Y aunque sean maestros y profesores muy severos, son alguien. Y técnicamente no estás solo, sigues estando con alguien. Lo que en realidad sucede es que nos sentimos aislados, Ya. desconectados de nuestra casa, desconectados de nuestro corazón, de nuestra mente, del centro de la creación, del arquitecto universal, y al no sentir, es una desconexión. Ese sentimiento de soledad es en realidad cómo traducimos psicológicamente el proceso de estar desconectados, pero si se ve de forma sana y de forma clara, sin romantizar la soledad, es algo excelente. Ya. Es una fuente de poder, es una fuente de entendimiento, es una fuente de claridad, es una fuente de fortalecimiento, es una fuente de purificación, es una fuente de armonización, es increíble. Hay toda esta información afuera de qué es el ego, ¿no? Y este ego, cómo se puede ver, cómo se puede redefinir dentro de uno mismo, porque es básicamente recodificar, ¿no? Cómo el ego surge a través de tus pensamientos y cómo tus pensamientos lo llevan hacia una realidad en el cuerpo. ¿Cuándo comenzó el ego en ti a sanarse a sí mismo? Trabajo directo, preciso hacia el ego. Fue a los 17 años con mi primera ceremonia de ayahuasca, la medicina indígena, que amplía tu mente, cambia tu percepción, abre tus canales y tus sentidos internos y externos hacia realidades más profundas. Y ahí fue cuando logré verlo a cara, no a nivel conceptual, no a nivel imaginativo, no de forma mental, sino qué es el ego, qué es eso y qué hay ahí, y qué tanta oposición y control tiene sobre mi vida. Y esa fue la primera vez que logré verlo como una entidad separada de mí, porque yo antes lo veía como, esto soy yo. Y ese proceso, en esa ceremonia, yo logré distanciarme y observarlo, y ahí fue cuando, por experiencia propia, no a nivel de conocimiento, sino por experiencia propia, vi, ok, esto de verdad no soy yo, esto de verdad es algo que está en mí que yo puedo mirar. Si lo puedo mirar moviéndose, se está moviendo y actuando sin mí, ¿cómo voy a ser yo? Porque yo puedo mover mi mano, esto es parte de mí y yo la puedo mover, pero el pensamiento va solo para atrás y para adelante sin la guía y sin el apoyo de nadie. Él solito va por su casa haciendo lo que sea. Y ahí fue cuando vi, wow, ok, algo que no soy yo tiene control sobre yo. Si tú no eres el ego que tienes, nosotros tampoco somos este cuerpo. Si tú no eres tu cuerpo, tampoco eres tus sentimientos, lo que termina siendo conciencia. La conciencia, a mi entender, es un ojo multidimensional sin principio ni fin, que es consciente de la existencia. No tiene calificaciones, no tiene cualificaciones, no tiene estructuras ni límites. Es conciencia pura. ¿Para qué es la conciencia? La conciencia es el saber, es el acto de la existencia percibirse a sí misma como la realidad, porque todo tiene conciencia. La conciencia está en todos lados, pero los distintos elementos y seres y situaciones de la existencia no permiten acceso a la conciencia, o hay bloqueos en la conciencia, o hay límites y cajas para la conciencia que no le permiten ser, pero cuando se quita todo eso, todo es pura conciencia. En una forma práctica, ¿cómo es vivir conscientemente
y cómo es verse a sí mismo. La forma más directa y más simple de reconocer lo que es e integrarlo como parte de la vida es el no hacer, no actividad, no hacer cosas, no estar caminando, no estar investigando, trabajando, no estar cocinando, comiendo, no estar produciendo cosas, no estar en un análisis mental, no estar en un proceso sino simplemente volverse un observador, un testigo, no darle un uso al ego, porque para que el ego pueda surgir y funcionar necesita hacer algo, observar algo, entender algo, resolver algo, necesita una actividad, algo que hacer. Si tú le quitas qué hacer a ti mismo, ayunas de ti mismo, ayunas de música, de estar mirando imágenes, sino simplemente en la no actividad, y no reaccionar frente a lo que suceda, sino que permanecer en total calma. Puede ser caminando, sentado, pero simplemente estar en un proceso de neutralidad. Ahí vas a ver cómo se desnuda cómo habla la mente, cómo te quiere poner a hacer cosas, cómo quiere, me falta esto, me falta lo otro, esto. Tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, estoy perdiendo el tiempo. Podría ser productivo, empieza a ver uno qué es el ego. Eso te da la posibilidad de desconectarte de él y mirarlo aparte. Ya, desde la programación. Desde la programación porque la programación tiene que hacer algo. Claro. Tiene que estar haciendo algo. Entonces, si no estás haciendo nada, literalmente no hacer nada. De hecho, no hacer nada es más difícil que hacer ayunos de agua, ayunos de comida, hacer ayunos de silencio, que hacer técnicas y prácticas espirituales y hacer disciplinas y ceremonias y cosas. El no hacer es 10 veces más difícil. Es muy difícil. Entonces el no hacer es algo espiritual. El no hacer es súper espiritual y es una de las trampas que más nos han confundido. Qué controversia con la sociedad. Precisamente por eso está tan endemoniado el no hacer, el flojo, procrastinador, improductivo. Estás gastando tu vida, estás perdiendo tu vida. Entonces, ese es el alimento principal del ego, es necesito hacer. Incluso haciendo nada o sin hacer nada, estás usando el ego. Porque no estoy haciendo nada, estoy juzgando el hacer algo. Pero sin hacerlo. Estás observando el no hacer. Sí. No voy a hacer nada porque yo quiero ganarle al ego. Yo le gano al ego. Claro. ¿No Sí, puede ser así, o también la perspectiva puede ser, quiero entenderlo, quiero quitarle la energía, quiero observar qué soy yo, cuál es mi ser, sin tener otro piloto, otro conductor dentro de mí. Condicionamiento. Sin esos condiciones. Entonces, quiero saber cómo opera mi ser sin ese conductor. Simplemente uno se pierde en una imagen que ya ha sido creada ni siquiera por ti mismo, sino por una comunidad, por una sociedad, por religiones, por cosas basadas en lo que ya has visto, lo que has vivido. Y haces una imagen de eso, como que, bueno, esto es lo que me pareció increíble, o esto es lo que hace todo el mundo. Yo quiero pertenecer a esto. ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste, no, ya no quiero pertenecer a eso? Desde niño, desde que comencé a estudiar, y desde el momento que tuve esa realización de que hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente perdida en la ignorancia. O sea, hay gente que no sabe por qué hace las cosas que hace, no saben por qué dicen lo que dicen. Entonces tú has pasado toda una vida de prejuicio de otras personas, ¿no? Crítica. Sí, no quiero decir esto sonando como una víctima, pero han sido crucifixiones sutiles, pequeñas, no grandes, pero constantes. ¿Por qué? Porque no actúas dentro del patrón de las otras personas. Al punto en que yo me crié en una escuela católica y yo tenía mi cabello muy largo, y en las escuelas uno tiene que tener su uniforme, y el corte de pelo corto es parte del uniforme, y yo no me lo cortaba. Entonces las monjas directoras siempre era regañándome que por qué no me lo cortaba, y yo en silencio lo que hacía era señalarles un cuadro, una foto que tenían de Jesús con el pelo larguísimo y con la barba grande, y aquí está tu respuesta. Oh my God. Ok, ¿qué le podemos decir? Sí, exacto. Y entonces ellas se enredaban porque sabían que era verdad, sabían que no había argumento válido. Sin embargo, la ética y la moral que provienen del ego
les decía lo contrario. Les rompías el programa y se quedaban sin información. En la mayoría no podían defenderse. No podían. En la mayoría de los castigos eran de silencio. De silencio, mejor aún. No, me están dando alimento, gracias. Amén. Amén. No, va. So, una persona que lo castigaban con silencio, viniendo del silencio o viniendo de la observación, ya eso era... Para mí era un regalo. Un pan comido. Te tienen castigado ahí, te pones en la esquina, viendo hacia la pared. Wow, gracias, mi escuela espiritual gratis. ¿Qué más escuela espiritual que ser uno mismo y vivirse uno mismo en ese silencio? Tú sabes que hay personas que se acercan a ese dolor cuando sienten una soledad. ¿Qué dices tú de eso? ¿Es más personalidad? ¿Es más lo que la sociedad nos dice? Es un mecanismo natural que está grabado en nuestro ser, que sabe que no estamos pensando correctamente, no estamos entendiendo la vida como es, no nos estamos entendiendo nosotros como es, y naturalmente nuestro espíritu indirectamente nos va diciendo: hey, tienes que separarte de toda esa estimulación de la vida, del ritmo de la vida, para poder escucharte y observarte a ti mismo y entender lo que está pasando. El sufrimiento nos aísla como un método de defensa y como un método de crecimiento. El dolor y el sufrimiento están muy mal definidos hoy en día. Nosotros estamos entrenados a correrle al dolor, a huirle al dolor, a verlo como algo negativo. Y lo mismo sucede con la depresión. La depresión a nivel mundial es categorizada y catalogada como una enfermedad psicológica. Por supuesto. Que necesita de técnicas, de métodos, de medicamentos y de terapias. Y no se entiende lo que es la depresión. Las personas simplemente dicen es una tristeza exacerbada, o es una tristeza, o es algo que tu cerebro no está trabajando bien, no tienes los químicos correctos, las hormonas correctas o los nutrientes correctos, y por eso estás deprimido, o porque eres débil de mente, eres débil de pensamiento. Le pasa mucho al hombre que uno no está en contacto con uno mismo por miedo a sonar y sentirse débil. Y la depresión es nuevamente tu espíritu quitándole la energía, porque cuando una persona está deprimida no quiere hacer nada, no quiere levantarse, no quiere comer, no quiere salir del cuarto, no quiere hacer nada. Una persona deprimida está como que sin fuerza, sin fuerza vital, y por eso lo ven como algo malo. Sin embargo, eso es un mensaje de tu espíritu, de tu alma, que le está hablando a tu cuerpo y a tu mente, y le están literalmente, es como que te están regañando. Como el niño cuando tiene un juguete peligroso y los papás se lo quitan de la mano porque puede hacer daño. Entonces tu alma lo que le hace a tu cuerpo y a tu mente es quitarle la energía para que tú nuevamente vayas hacia ti mismo, entres en ti mismo, te centres, observes qué está pasando. La depresión es algo malo. La depresión te cambia tu respiración. Las personas que están deprimidas tienen una respiración muy pequeñita, muy sutil, no la sientes casi. Es como casi que ni respirar. Es como cuando hacemos el ayuno. Cuando hago el ayuno y tengo 7 días sin comer, o sea, la respiración es muy cortica. Muy cortica. Entonces, de esa manera, esa es la ingeniería de nuestro ser. Nuestro ser es muy poderoso y avanzado. Nuestro ser, me refiero a cuerpo, mente y espíritu. Y nuestro ser sabe cómo reorganizar y reutilizar nuestros recursos físicos, recursos mentales y recursos energéticos. Sabe cómo redirigirlos para hacer lo que uno tiene que hacer. Pues es que ya la sabiduría, toda la sabiduría universal, la respuesta a todas las preguntas y a todos los problemas y a todos los sufrimientos está dentro de nosotros. Nuestro espíritu lo sabe, pero nuestro ego lo bloquea. Entonces estos reajustes, redirección de los recursos, como lo son la depresión, el ayuno y distintos sufrimientos, aislamientos, es una forma de nuestro ser literalmente quitarnos el control, quitarnos el cuchillo, porque nos vamos a lastimar y vamos a lastimar a otros. Y es ok, obsérvate a ti mismo, ve qué está pasando ahí y salte de ese enredo. Tenemos que aprender a protegernos de ciertos tipos de cosas para que tú balancees esa misma energía dentro de ti y elijas lo correcto, pues. Hay muchas personas que ven la soledad como con un miedo, ¿no?, de acercarse a eso,
no, yo no quiero estar solo, entonces la soledad la reemplazan por compañía innecesaria, que es cosa de que nosotros tenemos que estar dentro de nosotros, así como tú dices, para introspectar. Y esa soledad básicamente es para nutrir la relación entre lo que es tu personalidad ya creada con esa conexión que tienes con tu espíritu. Generalmente debería ser el espíritu con nosotros siempre, y no evadir, sino reconocer esa personalidad de dónde sale para tú fomentar, ok, esto no es mío, esto de aquí, es como un inventario que haces de cosas que tienes, ¿no? Para poder conectarte un poco más con tu espíritu y entonces tú tener una vida más armoniosa, decisiones mejores tomadas, las personas correctas, me acerco a esto, pero me duele. El dolor siempre te muestra un camino hacia algo que nosotros debemos aprender. Lo explicaste muy correcto y muy preciso, una imagen muy clara de lo que es, de cómo es esa mecánica. Y la soledad, cuando nos rodeamos también de personas incorrectas y sí, de relaciones incorrectas, no solo es eso, también de actividades incorrectas, de música, no estamos en silencio, necesitamos estimularnos, anda comiendo algo todo el tiempo come algo, escucha algo, mira algo, toca algo, haz algo, pon para adelante, pon para atrás. La soledad la tapamos con miles de cosas, no solamente con personas, la tapamos hasta con procesos mentales. Hay procesos de dolor que tenemos que de verdad no están causando dolor y nos vamos allá como si estuvieran vivos y presentes para evitar otro dolor que también viene más atrás. Y entonces, al observar que todo eso es ruido y todo eso es basura y es falso y no somos nosotros y no es real y nos distanciamos, aquí viene esa parte interesante donde dices permitirle al espíritu que entre. El espíritu de las personas, nuestro espíritu es luz. Y cuando el espíritu entra de vuelta en el ser, en el cuerpo y en el alma, lo ilumina. Por eso es importante tener claridad en lo que, con respecto a los procesos de iluminación, porque muchas veces no los trabajamos porque es muy místico, muy romántico, muy fantasioso, muy mágico. Y no, cuando uno le pone, ok, 1 más 1 son 2, 2 y 2 son 4, ya cuando uno entiende con claridad qué es de verdad ese proceso de iluminación, se vuelve más fácil, se vuelve más familiar, se vuelve más conocido y eso lo hace más efectivo. Claro. Yo tuve mi dolor, uno de mis dolores más grandes fue también en la primera vez que yo hice una ceremonia indígena de medicina de ayahuasca, donde la intención fue observar todos mis demonios internos, todo mi dolor y mi ignorancia, y pasé alrededor de 8 o 9 horas viendo todo mi dolor, mi ignorancia. En varias ocasiones me llevaron al infierno, vi distintos niveles inmundos de sufrimiento, distintas capas y estructuras del sufrimiento, y también logré ver, me mostraron en este plano también físico, cómo son los demonios, cómo se comportan, qué hacen. Ese fue uno, y cómo estaban dominando mi vida. Ese fue el primer dolor más grande que tuve. Y el segundo dolor más grande que tuve fue una relación de mucho tiempo que terminó. Y hubo mucha confusión, hubo mucha falta de claridad. Y para mí, en lo personal, el no entender las cosas me causa mucho dolor. Para mí no tener claridad y entendimiento sobre las cosas es fatal. A mí eso me duele más que el dolor físico. Porque mental. El dolor mental yo creo que es algo que te hace crear la realidad dentro de tu cuerpo y eso se cocina aquí. Puede causar dolor físico, de hecho. Total. Hay estudios fascinantes donde demuestran cómo un dolor psicológico puede literalmente romper fibras en tu corazón. Por supuesto. O en tu estómago, literalmente. La emoción mal digerida, no hay claridad y entendimiento del suceso, y la emoción es una energía que tiene mucha fuerza. Sí. Ya sea buena o mala, la emoción tiene mucha fuerza. Y rompe. Y más, porque la emoción es emoción. Es energía en moción, la emoción es movimiento. Entonces, cuando la energía se mueve en estos patrones geométricos alternos y caóticos, ellas no salen, ellas están adentro. Se sellan adentro. Te sellan, entonces tu cuerpo no hace distinción sobre lo bueno ni lo malo. Es una información que está ahí que tiene que ser digerida, y el no digerirla rompe, causa literalmente caos físico.
ese dolor que todos no entendemos, porque siempre el dolor es de la duda de entender, porque reprogramación se ve así. Primero tienes que vivir tu código, segundo, después de vivir lo que ya tienes, reconocerlo, comenzarlo a ver y después reprogramarlo. Ahora, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo o qué lo reemplazo? El no saber, el no entender. Ajá. ¿Qué ¿Con hago? qué lo reemplazo? ¿Qué debería ser lo correcto? Ya, entonces comienzas a buscar maestros cuando eso pasa. O estimulantes que te impidan ver y entender, por lo menos drogas, alcohol, ruido, música, fiestas. Es solamente, no son, requiere mucho valor de querer mirar el fuego. Qué bueno que lo digas así, porque es un salto de un sufrimiento en soledad, sin entenderse, queriendo ser llenado espiritualmente, pero llenándolo con cosas del mundo. Cuerpo, mente y alma. Esto es en vibración. Cuerpo, mente y alma. Eliges con el cuerpo. Esto te mantiene en el infierno. Mente, educación. Pero ¿quién lo educa? Necesitamos ver un poco desde más arriba las cosas. Ya pasas por ese proceso de duda. ¿Cuál es tu mejor consejo para las personas que están en soledad, viviendo esa tormenta, ese proceso del alma oscura, de la parte donde no entendemos cómo hacer o qué hacer? ¿Qué consejo le das a esas personas que suplementan ese sufrimiento con esas drogas? ¿O qué conciencia le puedes dar? ¿Cómo pueden hacer un setup de su conciencia para verse a sí mismos? Lo más importante, pienso yo, es no tomárselo tan en serio. Okay. Porque muchas veces pensamos que nuestra vida va a ser condicionada y determinada por eso. Que como cometí ciertos errores, ahora yo voy a ser así, o yo debería sufrir, o yo estoy condicionado ahora a tener que cargar este peso, esta cruz. ¿Cómo hago yo para...? Entonces viene, eso lo que hace es echarle gasolina al fuego. Por supuesto. Entonces, lo primero es calmarse un poquito y no verlo como una montaña, verlo como un pedacito de tierra chiquito. Eso es lo primero. Lo segundo, a ser flexible con respecto a la situación. Ser flexible es aceptar los errores de uno, aceptar los errores de la persona y recordarse a uno mismo que nadie es perfecto, que no hay que tener, porque muchas personas que se castigan y que se atormentan lo hacen porque son inteligentes. ¿Cómo es posible que yo haya... Esa inteligencia es ego disfrazado de información, ¿verdad? Sí, Yeah. correcto. Y entonces, como el ego no sabe la respuesta, lo que hace es colocarte en un estado retroactivo, en un patrón de dolor. Entonces, es importante también, otra recomendación sería el aislamiento y la soledad. Porque cuando uno está sufriendo, no querer huirle, no ver el dolor como un tigre. No ver el dolor como un tigre que te va a comer, o no ver el dolor como una pila de fuego donde no me puedo meter aquí porque me voy a quemar y me va a doler y va a ser espantoso. Darte un respiro, tomarte las cosas un poquito más suave y distanciarte un poquito. No sentirte tan yo soy este dolor, yo soy estas experiencias. Me duele. Esto me define y yo pude y ahora yo soy y ahora esto. No, sino básicamente crear un espacio y mirar que eso no eres tú. Yo soy ese dolor. O sea, no identificarte con ese No dolor. identificarte con el dolor como tu personalidad. Primero tienes que acceder a esta información, comenzar a verlo desde ese punto, porque muchas veces te acercas a eso, lo ves y todavía te identificas. Pero entonces, ¿qué pasa? Necesitamos conocer nuestras dimensiones, ¿no? ¿Cuáles son este cuerpo 3D, la mente que también se mueve en otra dimensión y el espíritu que también se mueve en otra dimensión? Es un proceso de reconocer a través de la observación y no ver que cuando el dolor nos lleve a estar aislados o al sentirse deprimidos como algo malo, verlo más neutramente, más como un niño. Un niño pasa por dolor y luego tranquilo como si nada. Más como un dolor necesario para un proceso de aprenderse, pues. Un proceso de entender. De entender y reconocer, hey, tal vez yo no me entiendo bien a mí mismo. Tal vez yo no sé lo que estoy haciendo, eso pasa mucho. Por supuesto. Tal vez yo no sé lo que estoy haciendo y por eso estoy causando todo esto. Entonces los dolores personales se convierten en maestro para ti. Sí. ¿Qué secreto hay dentro de un dolor? ¿Y qué es lo que más? Ajá, bueno. El dolor, que la llave, lo que yo en mi experiencia he observado que puede ser el mayor regalo que te puede dar el dolor y el sufrimiento, es que la mayoría de personas en el camino espiritual y en el despertar espiritual entendemos que tenemos que transformarnos de la oscuridad hacia la luz, de la ignorancia a la sabiduría, del odio al amor. Y ese proceso toma muchas vidas, muchos años. El dolor
es como un boost, es como un catalizador, es como vivir esos procesos que pueden durar 10 años en 10 días. Es un catalizador para destruir la ignorancia, para Ya. destruir la falsedad Ujú. y para destruir la falta de entendimiento y la falta de uso consciente de nuestra energía y de nuestras facultades. Te obliga a romper tus patrones mentales, porque uno dice, wow, yo no quiero sufrir más. Por lo Claro. menos hay veces que hay enseñanzas que toman 10 años, 20 años entenderlas, 30 años, o a menos que sufras, te toma 3 meses. Ya, exacto, exacto. Vivir ese proceso es Ujú. importante. Pero hay algo que dijiste ahí que mueve los cimientos, ¿no? Eh, en la parte del dolor te edifica y tiene su sabiduría, pero no todos vemos así. Yo pienso que no hay nada en la tierra que no se haya aprendido. El dolor se aprende. El dolor se aprende de un desconocimiento de uno mismo. Pero también, también se puede contrarrestar. Todo tiene su parte de luz y su parte oscura. Este, pero a esto es donde vamos. Nosotros necesitamos un balance entre las cosas. El balance está dentro de ti y dentro de lo que tú practicas contigo y dentro de lo que tú piensas de ti y dentro de lo que tú siembras siempre aquí en la mente. Pero tú, ¿cómo es la sinergia entre la alquimia de tu mente, de tu alma y de tu cuerpo? Para que eso pueda suceder, es que no hay otro método ni forma sino crear un espacio entre tú y lo que es la mente, lo que es el ego. Ujú. Hay que crear un espacio para poder conocer y entender lo que es. Entonces, al tú ver lo que es real de lo que es falso, me atrevo a decir que un 95% de lo que tenemos adentro es falso. Por Entonces, supuesto. entonces al uno distanciarse y desconectarse de la falsedad, naturalmente lo que es real y las soluciones se van llegando a nuestra conciencia, vamos accediendo a ellas. Es importante hacer una distinción fundamental entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable, por ejemplo, te das un golpe y te duele. El dolor es inevitable, el sufrimiento es cómo respondemos frente a ese dolor. Ujú. Porque puede haber algo doloroso y respondemos, wow, gracias, ya sé que no puedo montar la bicicleta con los ojos cerrados, sino que tengo que abrirlos cuando monto la bicicleta. Que es como un ensayo y error de tu vida, de cada paso que das para que tú vayas entendiéndote a ti mismo, ¿no? Correcto, Eh, correcto. ¿Y cómo respondemos a eso? Porque la vida trae de todo. Ujú. Incluso cuando te sientas a meditar, te duelen las rodillas. Exacto. Entonces uno puede sufrir con eso. Ay, ya Mentalmente, ¿no? mentalmente, el sufrimiento es mental y es opcional. Ya. Uno no tiene que experimentarlo para Ujú. tener la enseñanza del dolor. Es increíble el dolor. Te enseña muchas cosas porque por lo menos compartimos el mismo maestro, estamos en el mismo templo y nosotros, y de repente yo tengo un poquito más de tiempo que Daniel, pero Daniel tiene su propia vida espiritual. Yo apenas comencé a saber que era espiritual conscientemente, porque ya la vida me estaba poniendo en lo espiritual ya, pero conscientemente esto, pero el maestro viene a disrumpir todo lo que es la información que uno tiene. Y entonces cuando el maestro te dice, hey, tú sabes que tú no eres este cuerpo, tú no eres esta mente, tú no eres tus sentimientos, tú no eres esas emociones. Entonces, para procesar eso, uno tiene, no, tienes que ir en contra de lo que has aprendido en tu naturaleza y tienes que ir en contra de muchas cosas para tú poder romper ese ciclo de Literalmente en entendimiento, contra de ti mismo. en contra de ese yo De ese yo, que... esa es la importancia del ayuno, del no hacer, de la no actividad, Mm. porque te quitas el yo, ese yo falso que está haciendo todo el tiempo. Exacto. Entonces ya cuando no le das una actividad que hacer, no tiene nada que hacer, hace un poco más fácil el proceso, pero es un poco más doloroso porque arrancar la bendita de a golpe. Ajá. Perdón, un poco más lentamente. Y ese proceso a mí me tomó como unos 3 meses, nada más que me digan, hey, tú no eres este cuerpo, no eres este sentimiento. Entonces, ok. Y me tomó práctica, porque también, ¿sabes? A veces uno se golpea el pie y cuando se golpea el pie, ese es un dolor increíble. ¡Ah! Y te tiras al suelo y todo, ¿no? Pero hasta con eso lo comencé a practicar. O sea, no lo iba a entender nunca. Hasta que ya pudiera yo decir, bueno, si esto es así, entonces voy a sentirlo, a programarlo, a rehacerlo. Entonces ese dolor me llevaba a algo consciente, ok, no me voy a enfocar en este dolor, sino que me voy a enfocar en que yo soy.
Entonces las cosas, hasta los golpes, lo caliente del té y cosas así pequeñas dejaron de ser igual también. Entonces comienzas a reprogramar hasta la parte de cómo sientes ese dolor en tu cuerpo. No te voy a decir de que, ok, no ando por ahí sin sentido, o sea, me corto la mano y no me duele, o cosas así. No, el dolor siempre existe a un nivel, pero uno es el que lo lleva al siguiente nivel. Entonces, ¿cómo lo llevas al siguiente nivel? Te enfocas mucho en el dolor, te enfocas tanto en el dolor que ese dolor te hace perderte. Y entonces comienzas a ser otra vez ¿Y cómo animal. lo miras? ¿Cómo miras al dolor? ¿Cómo miras el dolor? ¡Wow! ¡Qué malo! Entonces ese dolor es como una parte de esa sabiduría que tienes, te hace dudar de que cómo lo estás haciendo. Entonces, ¿para qué? Para darle bienvenida a una nueva información, ¿no es cierto? El del dolor. Hay dos maestros en la existencia que te dice, tranquilo, bueno, ve y date tus golpes, o el maestro que te dice, mira, no camines por aquí que te vas a dar los golpes. El dolor es un maestro libre que no mide entre el bien y el mal, ni la intensidad del bien y el mal. Puede traducirse en los Como demonios, karma. como karma. Puede traducirse en los demonios, como por ejemplo, que hay gente que ve a los demonios como algo negativo, como algo malo que quiere dañarte y atacarte. Yeah. Yo lo veo simplemente a los demonios y al mal como un maestro severo, Un proceso. un maestro rudo, un maestro fuerte. No que te dice, si caminas por aquí te vas a caer, con cuidado, sino que te dice, no, camina por ahí porque se siente bien. Entonces, el dolor y el sufrimiento son maestros. De hecho, el sufrir es no simplemente sufrimos por tercos, por testarudos y por ignorantes. Ya, ajá. Ya. Tú vienes de ahí, ¿no? Yo también vengo de la terquedad. Créemelo, que mucha gente, bueno, así como en casi todos los programas digo, siempre me consigo como ovejas negras. Porque la única forma de uno salirse del patrón normal es ser oveja negra. Entonces, no, que él no se comporta bien. Ya yo estoy acostumbrado a todo eso. A ser juzgado, a ser puesto en una caja, lo que sea que la gente haga. O como Cristo en la cruz, ser crucificado muchas veces. Por naturaleza somos seres de luz con un corazón enorme y sigue siendo impactante el que exista tanta negatividad, tanta agresividad, tanta violencia verbal, física, emocional, energética. Y sí me costó bastante tiempo distanciarme de ese dolor, y la única solución es a través del entendimiento desarrollar la compasión. La única forma. No hay otra manera. La compasión se va desarrollando a través de ir observando y observando neutramente, no positivo y negativo, sino neutramente, ir observando qué es todo, de dónde proviene, y ese entendimiento poco a poco te libera de esa carga, te libera de tener que ser un juez, te libera. ¿Quién es el juez? ¿Y por qué el juez te hace sentir dolor? El juez es el tirano, es el falso ego, es la información que hay dentro de nosotros y nos hace sentir dolor, ignorancia, sufrimiento y todos los aspectos negativos de la vida, porque de eso se alimenta. El juez, para que pueda existir, necesita comer. Y ese alimento y esa comida es la dualidad, el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, la separación, la distinción. Porque si uno, por ejemplo, reconoce que todos somos unos y todos estamos conectados, yo no puedo tratar mal a alguien y yo no puedo tratar mal a mi cuerpo, porque yo reconozco que somos uno. Entonces, ¿qué sucede? El juez, ¿quién es ese juez? ¿Cómo se forma? Bueno, es un tema que probablemente muchas personas ya conocen y dominan, pero básicamente se forma a través de todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuando estamos creciendo desde niños. A partir de los 4 años, 5 años, ya el ego está formado, ya hay una personalidad, y es a través del sentido del bien y el mal, de lo que es correcto y lo que es incorrecto, del deber y el no deber. A través de eso el ego se va fortaleciendo. Y luego, ¿cómo se alimenta el ego? Porque el ego y el juez no es tan difícil de desconectarlo y de quitarle el poder y el control. No es tan difícil. Lo que es que hay que entenderlo, y básicamente no alimentarlo. Eso es lo fundamental, porque muchas personas literalmente durante muchos años practican y técnicas y desarrollan cosas para destruirlo o para quitarle fuerza, pero no dejan de alimentarlo. Entonces es como echarle agua y fuego al mismo tiempo. Es como creer eso que tú dices, alimentarlo es como creer
que esto es la solución. Creer que lo que te está diciendo es verdad. Cree que es verdad. Todo lo que te está diciendo la mente no es verdad. Por eso es tan importante distanciarse y no actuar en base a eso y quitarle su trabajo. Entonces, esa manipulación que tú puedes tener con ese maestro, con ese ego, con esa figura de juez, la puedes usar. Si lo estás usando mal para eso, lo puedes usar para bien, ¿no? Es como usar la misma olla y el mismo fuego para cocinar una sopa distinta. Correcto. Y eso es un punto muy importante, muy importante, muy importante. Porque no se trata de destruir el ego no se puede destruir. Cuando estamos hablando de referencias de quitar el ego, de matarlo y todo eso, es limpiarlo y purificarlo, porque el ego es una herramienta. Y una herramienta no tiene que estar usándose todo el tiempo. Con el ejemplo de la cocina, tú no todo el tiempo tienes que tener el cuchillo en la mano para cuando lo necesites y tratando de construir cosas y de identificar cosas, no, sino que tú puedes guardarlo. Y no, pero para poder guardarlo hay que primero observarlo y limpiarlo. Ese es el proceso de eliminación, y la muerte del ego no se elimina y no se muere, él se purifica. Sí. Y él vuelve a su estado real y natural, y si no se tiene que usar, eso no se utiliza. Eso es lo que le llaman el estado de no mente. En todas las religiones y culturas que están enfocadas en la verdad, existe el estado de no mente, de no pensamientos, de no ruido. Y eso es básicamente, no significa que ellos no puedan pensar más, simplemente que ellos lograron agarrar el cuchillo y guardarlo. Vamos a usar mejor la palabra lupa. Lograron agarrar la lupa y guardarla en la caja, y si no tienen que usarla, no la utilizan, y pueden pasar una semana sin un solo pensamiento, 3 meses, años sin pensamientos, porque no hay necesidad de utilizarla. Entonces el problema con el ego es que el ego se ensucia, se vuelve caótico Con información. y con información y con energía basura, y se apodera de nuestro ser. Ya, y te identificas con él. Y tú dices, ahora yo soy esto. Ahora esa persona es mala. Ahora esa persona, entonces ahora yo tengo todo el tiempo la lupa, todo el tiempo la lupa. Porque tienes el juez ahí actuando. Y si no tienes ese juez actuando, sino que ya es tu espíritu sabe, tu espíritu no tiene que buscar saber, no tiene que buscar entender, no tiene que decir esto sirve, esto no sirve, esto es bueno, esto es malo, esto no, no debería hacerlo, porque ya tu espíritu reconoce la verdad, reconoce la existencia como es, y se elimina la necesidad de querer entender, de querer categorizar, de querer definir y organizar. Ya no existe más esa necesidad, porque ya la claridad está ahí. Es necesaria esa energía que usas en el juicio a otro, para también tú usarlo en la alegría, ¿no? O en ese programa. Oh, wow, esto es bonito. Pero usarlo de una manera que cultive algo en ti y que no crea una realidad mala dentro de ti. Técnicamente hablando, como para simplificarlo, sería: el ego sirve, la mente sirve para recordar que no la necesitas. Para recordar que todo eso ya sucede a través del espíritu y a través de la conciencia. Y yo diría que es para el ser uno. También no hay que demostrar nada, sino redefinir. Eso vendría siendo como un campo de fuerza, y donde te metes en un mundo de muchas informaciones y muchas cosas, y tú dices, no, esto es así, porque ya tú sabes la esencia de cuál es ese juez que está ahí, y tú sabes que la gente siempre quiere llevarte por su información, meterte en sus negocios emocionales, darte como un ticket, porque cuando pasas esa puerta es que te metes en su universo y comienzas a dejar de verte a ti mismo. Pero entonces cuando el maestro llega a sitios así, por eso ellos se cuidan mucho la energía, ellos saben qué son, y cuando pasan a un sitio de conflicto, ellos saben qué son, y saben que lo pueden sintonizar dentro de ellos y que pueden entenderlo mucho mejor. El conflicto lo entiendes, pero lo traduces a tu idioma, que sería el juez, pero en la parte buena. ¿Qué podemos cosechar cuando estamos sembrando algo de esta manera? Y que podemos intuir
o cómo podemos reprogramar esta información. Y yo he visto ese balance que tiene el maestro para tratar a personas rebeldes, para tratar a personas que son muy problemáticas para uno. Esto significa que hay una cierta maestría en ese juicio, que a pesar de que hay dolor, ellos transforman ese dolor y lo llevan a otro nivel. Ese es básicamente el trabajo del ser espiritual. Ujú. Es básicamente entender la realidad, entender a la persona y ver qué hacer, si hay algo que se puede hacer o hay algo que no se puede hacer. Ese es el único uso que tiene el ego. ¿Puedes mejorar a alguien? ¿Puedes mejorar algo? ¿O no necesita ser mejorado? Pero no significa mejorar a alguien, sino actuar tú, ¿verdad? Es como, ¿cómo actúo yo dentro de esta situación si yo mantengo esa paz dentro de mí? ¿Por qué la mantengo si yo debería estar enjuiciando a esta persona? ¿O Pero ¿con cómo? qué objetivo? ¿O Con el cómo? objetivo de que la persona tenga una mejor calidad de vida. Eso si estás actuando como maestro, si estás actuando como una persona normal. Si estás actuando como una persona normal, no sabes que estás actuando. No sabes que estás y, actuando. y lo dijiste, eso lo que dijiste es muy preciso, porque es actuación. El ego es un actor, es una actuación, no es real. ¿Cómo puede lo falso comportarse de manera correcta y de manera real? No puede, porque es algo falso y lo que es falso actúa. Actúa normal. Por eso, Por eso tantas personas tienen tantos roles, tantas personalidades, ¿no? Y tienen que desarrollarse tan solo nada más para protegerse. Yo creo que todo lo que es sociedad, todo lo que es educación, todo lo que es religiosidad puede ser usado, pero no para olvidarte de tu ser, porque muchos de ellos te ponen vendas para que tú seas como ellos quieren que seas y dejas de ser un buen ser humano con el juicio, dejas de vivir una vida feliz. Esa vida feliz me imagino que ya viene cuando comienzas a reconocer la relación de la información contigo mismo. Cuando el cambio viene para ti, tú necesitas estar abierto. Lo que uno aprende en este mundo ya es algo que está preparado para que estés dentro de una comunidad, una sociedad, para darte el entendimiento de tú saber cómo ser más tú y acercarte a eso. lo bonito de ese proceso es que una vez que entiendes lo que está pasando y se le va quitando la fuerza al dictador, ya todas las cosas buenas que estamos buscando están ahí. Okay. La felicidad, la paz, la armonía, la sabiduría, la salud, ya todo está ahí. Todo está ahí, pero hay una puerta bloqueándolo y ese es el ego. Uh-huh. Eso es una de las trampas más grandes de la humanidad, es buscar amor, buscar ser felices, buscar la paz. No podemos, eso es una trampa que nunca llega, porque está adentro de ti. Claro. Y para buscarlo, el buscar... Tienes que ver hacia adelante. Tienes que ver hacia adelante, no puedes mirar para No adentro. puedes ver Estás buscando algo. Ajá. Entonces lo que hay que entender en realidad es ¿qué me está quitando mi felicidad? ¿Qué me está quitando el amor? ¿Qué me está quitando la paz? Porque si tú tienes la paz dentro de ti, si tú tienes la llave dentro de ti para liberarte, si tú tienes todo aquí, no, ver hacia afuera sería... No tiene sentido. Ajá. No tiene uso. No tiene uso. Sería nada más, una vez que la persona ya despierta, tenemos dos opciones. O nos quedamos tranquilitos o ayudamos a las demás personas a despertar. A ver las cosas con más gentileza. Con más gentileza. Porque el principio es uno mismo, ¿no? De repente, cuando tuviste un ciclo de dolor y tristeza, era porque estabas buscando cosas afuera, cuando realmente no habías reconocido que deberías haber sido compasivo contigo mismo desde el principio, no dándole este estado a tu cuerpo, no dándole esa mentalidad, ese sufrimiento a tu cuerpo. Quitarle esa potencia que trae el sufrimiento y al mismo tiempo no hacerse la vista gorda, también asumir responsabilidad de los errores. Entonces con esas dos, quitarle la intensidad al sufrimiento y la culpa y asumir la responsabilidad. Entonces ya se unen esas dos y cuando esas dos llaves se unen, ya la puerta se abre y casi que sin esfuerzo, ya te sales como los niños, te sales del sufrimiento. Yeah. Entonces puedes tener una vida normal después de despertar o despertando, entendiendo todo esto, puedes tener una vida normal o tienes conflicto con otras personas. Según el nivel de despertar. Porque si es un despertar completo, ya esa es la iluminación. Ajá. Cuando ya no hay sueño, ya no hay ignorancia, no hay fantasía, no hay delirio ni confusión, sino ya nuestra mente despierta a su totalidad. Eso es el fin de toda ignorancia, de toda escasez, de todo sufrimiento, de toda ignorancia. Ahí se muere todo. Eso sería lo que dijiste de usar la lupa cuando la necesitas.
saber el balance de cómo usarte a ti mismo y usar tu energía cuando lo necesitas y cuando es requerido. Y no invertirla en las cosas que te van a llevar a una consecuencia negativa para ti o para otro. Muy bien, muy bien. Que hay mucha gente que tiene como siempre dudas, ¿no? ¿Qué es la duda para ti? La duda es una bendición. Ujú. Si sabes Eh, buscar eh, en el sitio sí, sí, correcto. la duda es una bendición porque le quita el poder y le quita el látigo Ajá. al, al, al juez. La duda te permite reconocer la falsedad. Mm, La duda es una llave maestra. mm. Cuestionarlo absolutamente todo, dudar de todo, pero no hacerse adictos o viciarse con la duda. Una vez que ya comprendes, ya comprendes. So, cuando tengo duda, digo, ok. Entonces, si tengo duda en este momento, digo, veamos, seamos testigos de lo que va a pasar, observemos. Es una llave maestra literalmente para la sabiduría cósmica y sabiduría interna. Es una llave maestra. Te permite siempre incrementar la capacidad de volverte más sabio, más consciente, más amoroso. La puerta no está cerrada, la puerta está abierta. De hecho, eso es algo que me gusta mucho de la meditación Zazen, de la forma Zazen de meditar, que de donde estás en tu postura de meditación y los ojos están un poquito abiertos. Un poquito, la luz, la puerta siempre está abierta y si siempre está abierta, siempre, pues, la duda te permite, eso es un regalo divino. Me atrevo a llamarle un regalo divino. Un cuestionamiento interno natural que te dice, ok, esto es lo que la gente hace normalmente, pero ¿por dónde iría yo? No quiero eso para mí. Y la duda Y básicamente construyes tu creación. te muestra básicamente también que el juez es el que está dentro y no es el espíritu el que está tomando el mando, porque una vez que ya el espíritu está dentro, ya no hay necesidad de dudar porque ya la puerta quedó abierta. Algo me dice que no está bien. Estás dudando. Ujú. Necesitas seguir observando. Necesitas seguir observando hasta que la puerta se abra y poco a poco el dictador, la lupa, se vaya guardando en la cajita y el espíritu llegue, comienza a entrar y se van disolviendo las razones para dudar. Pero entonces observas y tomas tus decisiones. Si no es para ti, no es para ti, lo cortas y ya. Y Y sigue. esa duda que sirva como y ser más responsables con ese proceso de dudar, porque hay veces que se vuelve un vicio y un hábito y entonces, bueno, te quedas estancado y Sí, te metes en la intelectualidad y en patrones de pensamiento. No, 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 no. Si ya. ya al dudar de una persona o situación, ya tú comprendiste, ok, ya yo sé, esta duda me ayudó a entender que esto no era así, sino que esto es así, ya. No es que tienes que poner en duda la misma cosa 30.000 veces durante 10 años. No, 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 no. Utilizarla responsablemente significa, ok, esta duda me permitió entender que esto sí es así y esto no es así y se integra. Ahora, esa duda es para observar. Ahora, ¿existe algo después de la duda que necesitas seguir viendo conscientemente? Que serían sincronías. ¿Tú sí crees en las sincronías? ¿Ves en las sincronías la información? Correcto. ¿Cómo ves o cómo le puedes decir a la gente que está afuera, que no se siente espiritual, que son sincronías y cómo ver esa duda para sintonizar lo que viene después de eso? Es muy hermoso porque la sincronía esa es otra palabra para hablar de cuál es el plan de Dios, o si a la persona no le gusta esa palabra, si tiene conflictos emocionales, institucionales del pasado, se puede decir, ese es el lenguaje de la existencia. ¿Qué es la sincronía? Todo en la existencia tiene una forma de ser y actuar, cómo se mueve el aire, cómo se mueven los planetas, cómo se mueven las personas, los ciclos que existen, los elementos, todo tiene su funcionalidad, su ritmo y su patrón. Y las personas, nosotros por lo general estamos ajenos a eso, no entendemos cómo funciona eso, por lo menos los indios, ellos saben días antes cuándo va a llover, Yeah. ellos saben días antes cuándo va a ser que luna sin ningún tipo de tecnología, porque toda la información y la sabiduría está abierta. Las sincronicidades significan observar cuál es el mecanismo de la existencia, cómo funciona el flujo, el déjate llevar, el fluye con la vida, el déjate ser, bueno, eso es, déjate llevar, ¿por qué?
por una corriente de acciones, de ser, de movimientos, de cómo se desenvuelve la existencia, y te das cuenta que la existencia, la vida, Dios, todos son tus amigos y todos quieren hacer lo mejor para ti. Los elementos, el aire, los planetas, todo siempre quiere que tú seas feliz, que estés en paz, que seas próspero, que tengas amor, que estés en armonía, en salud, sabiduría, en libertad. Toda la existencia quiere eso. Y entonces, ¿qué son las sincronías? Es lentamente tú estás utilizando la energía de tu conciencia para observar cómo funcionan las cosas y te das cuenta de ese susurrador silencioso, Pequeño hilo que ese pequeño conecta hilito todo. que va conectando todo, que si tú dejas de tomar el mando, sino que le permites a tu espíritu, ya tu espíritu sabe, no, ok, no tengo que moverme por aquí, me tengo que mover por allá, y al moverte por allá, evitas un accidente de tránsito, y al evitar el accidente de tránsito, te permitió entrar a una tienda donde conociste una persona porque te asustaste y el miedo te dio sed, y te fuiste a una tienda para comprar agua, y conociste a lo que te... Entonces ese lenguaje, reconocer las sincronías son códigos mensales y señales, es el flujo de la existencia, es el ser de la vida y de la existencia que tiene su causa real, natural y perfecta. Las sincronías son cuando ya el dictador no te saca de eso, sino que tu espíritu te mete en eso. Esta sincronía puede ser manipulada por otros seres que no son de esa parte, ¿no? De la parte de luz. Porque es sutil. Cuando comienzas a querer ver sincronía, vas a verlas en todos lados. Y son sutiles las sincronías. Ahora, necesitamos el juez para definir qué sincronía usar y cómo no usarla. Bueno, yo diría, porque nuevamente el juez juzga y analiza en base a lo que sabe, y esa información viene de alrededor. De la Entonces, yo en mi experiencia, según mi entender, el flujo cósmico universal no puede ser manipulado, pero lo que sí puede ser manipulado es que estas entidades y estos seres oscuros sí pueden manipularnos a nosotros para que nosotros no lo veamos o no lo entendamos o no lo reconozcamos. Por lo menos nos pueden dar falsos entendimientos, nos pueden dar falsos reconocimientos, nos pueden influenciar sin ninguna voz, pueden literalmente poner una energía, una emoción o un pensamiento o una imagen dentro de nosotros para nuestra respuesta en base a esa imagen es que te salgas del flujo. Llevarte del flujo, es llevarte por otro fuera del flujo. Entonces, ¿cuál es el criterio más importante cuando estás en esa sincronía, viendo sincronía? ¿Cuál sería el criterio más importante para observar? Es la observación. No nada más para observar, sino para decidir, creer en eso. Bueno, ese es el reconocimiento, ese es un punto muy importante. Ese es el reconocer la verdad. Reconocer la verdad. Sí, exacto. porque el flujo y la vida, no basarnos en la idea de la nueva era de que, bueno, tienes que buscar lo que se sienta bien, lo que te traiga felicidad, lo que te traiga armonía, lo que te traiga comodidad, lo que te traiga... No, porque todo eso viene en base al ego y a la información que uno tiene y las creencias. No. Tiene que ser en base a... Es que es difícil definirlo porque no es algo mental, no es un proceso psicológico. Pero es del corazón. Es un donde proceso viene del corazón donde se sabe, es algo que se sabe. Ahí está el espíritu. Ahí sí. Ahí es donde yo creo que si sintonizamos bien, sincronizamos bien, el espíritu viene y dice, ¿qué es lo que va a darle menos sufrimiento al mundo? Ya, el amor. Espíritu sabe. Sí, Amor. el espíritu sabe. Y ya reconoce cuando se sale del flujo. Pero primero hay que reconocer el flujo, y también es muy importante observar los factores, como observar todos los actores en la obra. El teatro, las luces, las personas, reconocer qué es la mente, qué es el cuerpo, qué es el espíritu. Sí es importante hacer un trabajo de reconocimiento y de cómo funcionan las distintas mecánicas de la vida, entender lo que está pasando, y ya luego no es un esfuerzo mental, sino que ya estás ahí adentro. ¿Cómo haces tú para devolverte al centro cuando alguna situación te saca de donde estás? Yo creo que ese es mi actuar favorito, mi hacer favorito, que es dejar de hacer, pararme, detenerme, sea lo que sea que esté haciendo. Estudiando, no estudiando, trabajando, no trabajando, lo que sea que esté haciendo, me detengo. Si tengo una corriente de pensamiento o una corriente de emociones, detengo todo. O una corriente de actividad, detengo todo.
Ujú. y empiezo a observar mi respiración. No a controlarla, a observarla y a observar las cosas y volverme como psicológicamente muerto, como que no tengo, entre comillas, no tengo nada que hacer, no tengo nada que analizar, nada que entender, sino básicamente Deja que fluya soltarlo. todo, ¿no? Déjalo que fluya y te pones a un lado. Te pones a un lado a mirar. Y entonces le quitas el poder a esa fuerza que te está sacando. Porque si uno se pone a reaccionarle, a entenderla, a metabolizarla mentalmente, ya te pasas más tiempo afuera del flujo que adentro del flujo. Es realmente ser tú, ¿no? Aprender a verte, ¿no? Aprender a ser tú. ¿Cómo practicaste el perdón contigo? El perdón ha sido una de las cosas que traen el balance, que ayudan a llegar a ese balance. El perdonar ha venido a través, es una cadena de cosas habíamos hablado de que el entendimiento te vuelve compasivo y a través de la compasión, cuando se va desarrollando, el perdón se vuelve más una parte de tu vida, se vuelve una parte íntegra de lo que tú eres. Que proteges todo, ¿no? Sí. El perdón es como una armadura Ujú, que impide que el ego agarre poder ujú, y te libera también, te ujú. libera no solamente del dolor externo, sino de nuestra propia ignorancia, nos libera también de eso. Sí. Parte de cómo llegué yo, lo principal, lo más práctico, lo más útil ha sido el ayuno. El ayuno no solamente de alimentos, sino el ayuno de cosas, ayuno de situaciones, De ayuno actividades. de hablar, ayuno de actividad, ayuno de comida, el, 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 el dejar de nuestro cuerpo, mente y espíritu, para simplificar la complejidad del multiverso del ser, vamos a decir que somos cuerpo, mente y espíritu y cada uno de ellos hace cosas y requiere cosas. Ayuna de todas ellas. Ayunar significa básicamente como una renuncia temporal a algo. Que no existan elementos, factores y situaciones que requieran de nuestro participar y de nuestro entender y del uso de nuestros cuerpos. Y en ese no actuar, en no consumir, no escuchar, no mirar, no hacer, en ese silencio te empiezas a vaciar. Y entonces la armonía y el balance vienen de vaciarte y limpiar tus cuerpos de toda la basura. De toda la basura que hay en la comida, la basura que hay en las emociones, la basura que hay en los pensamientos y la basura que hay en nuestro campo energético. Entonces, al limpiarlo, la paz, el balance y la armonía llegan, no se buscan. Lo que se hace es un proceso de purificación y limpieza, y cuando se sacan los elementos que están causando la falta de armonía y balance, ellos ya están en ti, ya la armonía y el balance están en todos nosotros. Lo que hacen es que ahora pueden aflorar. Ya no hay nada ensuciándolo. El que quiere entender las cosas. El que deja de ser para entender o... Quitas el poder recordándote y reconociendo que eso que quieres entender y eso que quieres saber, ya lo sabes y está dentro de ti. Es nuevamente quitarle las interrupciones, quitarle el sucio, quitarle los bloqueos Ujú, a través de los distintos infinitos procesos de purificación. ujú. Porque básicamente, ¿quién quiere saber si ya tu espíritu sabe todo? Si tu espíritu está conectado a la esencia universal, a la sabiduría cósmica, O sea, la duda es manipulación de esa distorsión que ayuda a disolverse a sí que ayuda a misma. disolverse a sí mismo. Es una manipulación de que te va distrayendo y te va distrayendo, pero es una distracción útil. Es Y una distracción práctica que te ayuda a ir a cortando la maleza, entenderla. a entender lo que es real de lo que no es real y llega un momento en que dudas del que está dudando. ¿Quién está dudando? ¿Yo, mi ego o mi espíritu? Eso es en el nivel espiritual, ¿ok? Se llama... En el nivel físico, manipulación. Tuve un programa que fue con otra venezolana que ella habla de, ok, la manipulación comienza por lo que come. Todo esto trae carga, una carga viral, una carga parasitaria o una carga de información que va a siempre requerir cosas que van a influir tu sistema nervioso para crear ese movimiento en lo que es información dentro de ti. O sea,
Acabas de tocar mi tema favorito, la alimentación Ya. y la relación con, Yo creo que vamos a con hacer ese otro proceso programa espiritual. yo creo que vamos a tener que hacer otro programa con eso porque ya tenemos un rato ya, 1 hora y media ya. Y hay mucho que desmitificar, mucho que aclarar, mucho que destruir, mucho que aclarar. Ya hay bastante. Entonces, yo creo que podemos darle como que una palabra a las personas de parte de Daniel, simplificando todo lo que hablamos ahorita, un consejo a todas las personas que están viendo este programa. Sin embargo, si comenzaste a ver y llegaste hasta aquí, eso es un proceso como bastante interesante porque las personas van a tener mucha información, ustedes van a tener mucha información a la que tenemos que cocinar y no hay forma de entenderla nada más mentalmente. Hay que dar un paso y entenderlo, el otro paso y observarse, todo el tiempo observándote, todo el tiempo haciendo, no el esfuerzo, sino siendo natural y escuchándote a ti mismo aquí, y eligiendo mucho mejor las cosas, no a través de la mente, porque el juicio comienza ahí. Pero Daniel, ¿qué le dice a toda esa gente que está ahí escuchando y que podría escucharte y podría usar tu información como para entender toda esa información o todo lo que ellos necesitan entender de sí mismos para este proceso? Es lo que ya hemos hablado hoy, Daniel. Lo primero sería a no tomarse las cosas tan en serio, jugar con la vida, jugar con uno mismo, al mismo tiempo asumir responsabilidad de nuestras acciones, a no ser un gobernante, un juez con nosotros mismos ni con las personas. Lentamente y con cariño, redirigir nuestros ojos externos hacia adentro, nuestro análisis psicológico interno y desconectarnos un poco del mundo, no en el mal sentido, en las cosas que ofrece el mundo y de tus propias necesidades, de tus necesidades emocionales, de tus necesidades físicas y de tus necesidades emocionales y tus necesidades psicológicas. Distánciate, ayuna un poquito de ti mismo y de tus propias responsabilidades y permitirte sentir con qué se siente tu cuerpo, qué se siente tu respiración y poquito a poco con cariño y con amor ser más dulce y vivir con más belleza de obra, acción y pensamiento, que haya más belleza en nuestro actuar, en nuestra forma de ver la vida y las cosas, de verlas como de ver la oscuridad y el caos y lo pesado y lo fuerte y la desarmonía como algo lindo porque es parte de la existencia y tiene su propósito. No existen errores en la vida, Dios no comete errores, el universo, el creador no comete errores. Entonces, hacer esa con mucha madurez y responsabilidad de hacer un reajuste en la percepción. Y coman bien, coman mejor. La alimentación, el proceso de la alimentación puede acelerar todos estos procesos que hemos hablado de purificar, de entender, todos estos procesos de evolución y elevación espiritual positiva sana pueden ser altamente potencializados con una alimentación correcta, sobre todo mínima y de alta calidad. Excelente, brother. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Puñito arriba. Gracias a todos. No se olviden de suscribirse, darle like al video. Si lo viste hasta aquí es porque te interesó la información. Igual, estamos siempre disponibles en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube. Tenemos este canal y puedes seguirnos en las redes sociales y la página web es www.mentesdespiertan.com. Ya saben dónde conseguirnos. Solamente necesitamos una decisión al paso a querer cambiar y a querer acceder a la información, y la información la tenemos disponible aquí para todos nosotros y para los que quieran cambiar, los que quieran aprender. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao.